Hola familia, ¿qué tal? Estamos muy emocionados de saber que visitas nuestro canal de YouTube. Te invitamos a suscribirte, sabemos que será de gran bendición para tu vida. Si necesitas más información, déjanos tu comentario y nosotros nos ponemos en contacto. Gracias y que disfrutes del servicio. 53. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire lo que dice versículo número 7, por favor, Isaías 53. Isaías 53. Dice así la palabra de Dios, hermanos. No voy a tardar mucho, pero dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pues hermanos, en este domingo, hace más de 2000 años, recordamos que Cristo Jesús, Manuel, ¿me ayudas en la computadora? Resucitó, hermano, al tercer día, después de haber muerto por sus pecados. Y pues hermano, que Dios nos hable en esta hora, prepare su corazón, hermano. No voy a tardar mucho, pero yo le animo a que tenga un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Padre, bendice este tiempo, pido que me des tu ayuda, tu poder, tu gracia para predicar tu palabra. Pido que el Espíritu Santo nos ayude a discernir tu verdad. Gracias por la Iglesia Bíblica Bautista de Rayón. Gracias, Dios, porque eres bueno. Bendice este tiempo, Señor. Valoramos lo que hiciste por nosotros. ¿Qué sería de nosotros si no te hubiéramos conocido? ¿Dónde estaríamos si tú no nos hubieras salvado? Bendice tu iglesia, edifícala y ayúdame a predicar tu palabra. Solo dirige los dichos de mi boca para ser de bendición y predicar solo tu palabra, y tráenos ese bálsamo en nuestro corazón, tu palabra. Avívanos, visítanos. Te lo pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano, puede tomar su lugar. Entendiendo el perdón de Dios, hermano, en Isaías 53, este capítulo es el sufrimiento expiatorio de Cristo y la victoria que el Mesías tendría. Predice el profeta Isaías, ¿verdad?, los sufrimientos de Cristo, el Mesías, de morir por nosotros y el resultado de ese sufrimiento, de ese sacrificio. Mira el libro de Isaías 53, versículo 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Mira cómo era el aspecto físico del Señor. No hay parecer en él ni qué, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decimos, hermano, de repente hay películas o imágenes que pintan a Jesucristo con ojos azules y quizás que hasta con un aspecto afeminado, pero no, hermano, la Biblia dice que en él no había nada físico llamativo, dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Le veremos más inatractivo, dice, para que le decimos, versículo 3, despreciado y desechado entre ¿quiénes? Entre los hombres, hermano. La Biblia dice que Cristo no era alguien acepto entre los hombres, hermano. Amén. Mire, Cristo no era como esa figura política que todos quieren saludar, quieren estar con él o quieren llamar amigo. No, dice la Biblia que era despreciado entre todos los hombres. ¿Está conmigo, hermano? Nadie quería estar con él. Usted vio hace ratito, veíamos estos fragmentos de la vida de Cristo. Nadie quería estar con él. Nadie quería juntarse con él, hermanos. Ellos querían estar con los sacerdotes. Ellos querían estar con los líderes políticos. Ellos querían estar con esa autoridad. Nadie quería estar con Cristo. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El profeta predice y hace una pregunta en esta profecía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿De qué? De un Mesías cuyo rostro parece estar más desfigurado que cualquier de otro hombre, sea al mismo tiempo el Salvador del mundo. Cristo, hermano, vino a darnos limpieza de pecados para todas las naciones. En el versículo 3, Isaías estaba ya profetizando que muchos no creerían a nuestra predicación. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y es que sí, hermano, tú vas, hablas la palabra de Dios, le hablas de Cristo a la gente, y la gente pareciera que no cree. ¿Está conmigo? No cree. Ya estaba profetizando el profeta que muchos no creerían a nuestra predicación. Y es así, hermano, la gente no quiere creer, ¿verdad? Creen en la bruja del 71 y esas cosas, creen en el brujo de enfrente, pero no creen, hermano, a los ganadores de almas. Amén. No creen a los cristianos que van y predican la palabra de Dios, de hablarles de un Cristo resucitado que murió por ellos y que al tercer día
resucitó. Dice la Biblia que su brazo es una representación de la fuerza del Señor. Dice versículo 1, Isaías 53, y sobre quién se ha manifestado el qué? El brazo de Jehová. Su brazo es una representación de la fuerza del Señor y su poder. El brazo de Jehová, su poder y fuerza sobre el Mesías. Pero vemos a Cristo que sufrió por nosotros. Pero cómo el poder y fuerza del Señor se expresan en medio de este sufrimiento. En el libro de Mateo, mira Mateo 27, vaya para allá, versículo 45. Mateo 27, versículo 45. Vaya y busquen la Biblia, el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 45. Mateo 27, 45 dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en su caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mira el libro de Mateo 17, versículo 22. Libro de Mateo, capítulo 17, versículo 22. Dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas el tercer día, ¿qué? Y ellos se entristecieron en gran manera. Sin duda, el Padre vio el pecado cargado en su Hijo. Y mira, ¿sabes lo que pasó en la cruz, hermano? El Padre, cuando ve que Cristo, su Hijo, está cargando el pecado de toda la humanidad, literal, el Padre le dio la espalda. Pero el Señor Jesucristo se hizo obediente, dice Hebreos, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en su debilidad fue fuerte en su Padre. Dice la Biblia también: subirá cual renuevo delante de él, en Isaías 53, 2. Jesús sin duda crecería en sabiduría y estatura. Es lo que el profeta está diciendo, lo dice en Lucas 2, 52. La Biblia también dice: subirá cual renuevo, Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Como raíz de tierra seca, en Galilea de Palestina creció el Señor Jesucristo. Ocupado, ¿verdad? Opacado, ¿verdad? Por los romanos o invadido. En todas las cuestiones espirituales, políticas y de nivel económico de vida, estaba invadido Galilea por los romanos. Ocupado, invadido. ¿Sabes qué hacían los romanos cuando llegaban a Galilea? Es como si vinieran aquí, ¿verdad? Los americanos y todo lo de Rayón se lo llevan. ¿Sí está conmigo? Van a venir y van a decir: ¿qué hay en Rayón? No hay nada. ¿Sí está conmigo? Porque vienen, todos se lo llevan, hermano, todos se lo estaban llevando. Estaba seco ese lugar. Pero Dios puede sacar las cosas más maravillosas de la tierra seca. Allí creció el Señor Jesús y el profeta habla de él. Da una clara imagen de cómo era el Señor Jesús en su aspecto también. También, hermano, dice que conocía el Señor tan íntimamente el dolor y por ese dolor se le podía llamar varón de dolores. Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Y mira cómo le llaman al Señor Jesús: varón de dolores. La reacción de la gente al no haber algo llamativo en el Señor, ¿sabes qué hacía la gente? Se alejaba de él. Esto muestra cómo vive el hombre. Valora más la belleza física que al mismo Dios o que a Dios, hermano, en esos tiempos. ¿Qué hay de atractivo en Dios? Decía la gente. Gente dice nada. Y es que, hermano, hoy le preguntas a la gente: ¿pero qué hay de bueno ir a la iglesia? ¿Qué hay de bueno de seguir a Cristo? ¿Qué hay de bueno, verdad, ser cristiano? Y luego dicen: no, si ahí en la iglesia no puedes hacer esto, ni aquello, ni lo otro, ni esto, ni aquello. Hermano, aquí nadie le prohíbe hacer nada, hermanos. Amén. Cada quien es libre aquí de hacer lo que quiera, hermano. ¿Está conmigo? Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando usted viene a Cristo, Cristo empieza a hablarle a través de su palabra, y lo que usted empieza a ver a través de su palabra empieza a impactar su manera de vivir, hermano. ¿Está conmigo? Que usted sabe que ya está mal, ya no es la mera voz de la conciencia,
Es el Espíritu Santo de Dios que le redarguye, le dice, esto está mal. Que debe haber un cambio. Pero si tan solo fueran como la samaritana, que si lo conocieran. Hay todo en el Señor, hermanos. Amén. A mí el capítulo que más me impacta del Evangelio de Juan es el capítulo 6. Vez tras vez diciéndole a los discípulos y a la gente, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí come, dice, no tendrá nunca más hambre. Dice que Él es el agua viva. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Y les habla duro a los discípulos y los discípulos empiezan a querer ya no andar con Él. Y Cristo les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. ¿Está conmigo? Y es que a veces pensamos que el carácter del Señor es, ¿verdad? Como de, venga, mijo, ándele esto y lo otro. No, el Señor le dice a sus discípulos, ¿se quieren ir también ustedes? Váyanse. Y Pedro contesta, ¿a quién iremos, Señor? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es que ¿dónde vamos a ir, hermano, una vez que conocimos de Cristo? ¿Qué dice ese canto? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Qué hay fuera de Cristo, hermano? Tristeza, dolor, llanto, sufrimiento, pecado, mortandad. Versículo 4, Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías habla no de cómo Cristo tomó nuestra culpa y la ira de Dios en sí mismo, que sin duda fue lo que Él hizo, pero si no habla sino de cómo Cristo tomó sobre Él nuestro dolor. Él hizo suyo nuestros dolores, hermano. Cristo hizo suyas nuestras enfermedades. Las cargó sobre su espalda para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿Cuánta gente está cargando con dolor y tristeza hoy en día? ¿Cuánta gente no puede dar un paso más porque tiene dolor en su corazón, en su vida? O está lleno de tristeza cuando Jesús ya cargó todo eso. Por eso, hermano, ves y ganas almas. Le hablas a la gente de Cristo, de lo que Cristo hizo por ellos. Y gente me ha pasado, empieza a llorar. ¿Sabes por qué empieza a llorar? Porque encuentran las palabras de vida eterna, porque encuentran aquel que les puede dar la solución a sus problemas, porque encuentran esa esperanza que tanto anda buscando. Él nos quitó nuestros dolores, nuestras tristezas. Muchos cristianos cargan con cosas porque no se liberan, no descansan en Él, no descansan en su perdón. Pero en la cruz Él hizo esto por cada uno de nosotros. Gloria a Dios, hermano. El hombre religioso ve a Jesús sufriendo, pero no entiende la razón del por qué. Hermano, muchos ven en estos días a Cristo ahí crucificado, hermanos. Amén. Y lo ven ahí, lo ven que está triste. Y ¿sabe qué, hermano? Yo llegué a escuchar un día a mi mamá. Mi mamá no era cristiana todavía. Y ella sabe qué decía cuando veía esa imagen. Ay, pobrecito. Eso es lo que dice la gente. Ay, pobrecito. No, hermanos. Hermano, Él era Dios. Él no se murió ahí en la cruz porque se le salía toda la sangre del cuerpo. Entonces no es Dios, hermano. Amén. Él no se murió ahí por los clavos, no murió por los golpes, no murió porque no se estuviera muriendo de sed o los clavos en la cruz o por su costado horadado. Él murió en la cruz porque Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. ¿Está conmigo, hermanos? Él murió en esa cruz porque era la voluntad del Padre, era la voluntad de Dios que Él muriera por nuestros pecados. ¿Y sabes qué, hermano? Por eso un día vamos a ir al cielo, hermanos. Amén. Por eso aquellos familiares que quizás ya no están con nosotros, un día les vamos a volver a ver porque hay vida eterna en Cristo Jesús. Él sufrió por nosotros. Hermano, Él puso su justicia sobre nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Mira, hermano, cada vez que Dios nos veía, estando sin Cristo, nos veía injustos y pecadores. Pero ¿sabes qué pasó, hermano Alex? Ven para acá. ¿Sabes qué pasó, hermanos? Él literalmente, cuando murió en la cruz, Él nos puso su justicia.
¿Está conmigo, hermanos? Entonces, hermano, Cristo jamás pecó. Cristo jamás dijo una mentira. Cristo jamás tuvo un mal pensamiento. ¿Está conmigo, hermanos? Cristo jamás, hermano, hizo algo de una manera incorrecta. Amén. Entonces, esa justicia de Dios, el justo, se dio por los injustos. Y su justicia no la ha puesto a nosotros. Entonces, cada vez que Dios me ve ahora, ya no me ve pecador, me ve con la justicia de Dios. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sabes qué ve? Ve al Cristo que nunca pecó. Gracias, hermano. Ve al Cristo que nunca tuvo un mal pensamiento. Ve a ese Cristo que jamás fumó un cigarro. ¿Está conmigo, hermano? Ve a ese Cristo que jamás hizo cosas indebidas. Ve a ese Cristo que no miente. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cada vez que el Padre Dios nos ve, ve a Cristo. Ve la justicia de Dios en nosotros. ¿Está conmigo, hermanos? Gloria al Señor, hermanos. Ese sufrimiento, hermano, fue por cada uno de nosotros. Mira lo que dice versículo 5, mas el herido, Isaías 53, 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Hermano, levante la mano de aquí. ¿Quién no era rebelde? Yo no, pastor. ¿Sí está conmigo? ¿Sabes por qué murió Cristo? ¿Por nuestras qué? A ver, hermano, iglesia, ¿por nuestras qué? ¿Alguien de aquí no era rebelde? ¿Está conmigo? ¿Alguien de aquí no era ese rebelde? Hermano, Cristo murió por nuestras rebeliones. ¿Quiénes son esas rebeliones? Las mías, las tuyas. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Le podría traer, ¿verdad?, a mi directora de la secundaria, de la primaria, ¿verdad? Le podría traer cuántos reportes no me llegaron a poner. Mi mamá, ¿verdad? ¿Para qué? No, este muchacho era bien rebelde. Hermano, tú y yo éramos rebeldes. ¿Está conmigo? Nos invitaban a la iglesia, nos hablaban la palabra de Dios. No, ¿verdad? Y ¿sabes qué, hermano? Cristo murió por esas rebeliones. Su sufrimiento fue por mí, fue por ti y por mí. Fue por mis rebeldías, por mis pecados, fue por mis iniquidades. Fue en nuestro lugar donde sufrió Cristo, allí en la cruz. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su ¿qué? Fuimos nosotros curados. Cristo fue azotado, literal, hermano. Dice la Biblia que le dieron 39 latigazos más uno, con puntas de hueso y de fierro. Imagínate si ese día no le echaron loncha al soldado romano. Ahí estaba. Y cada vez que le pegaban a Cristo, los clavos se le incrustaban en su piel. Y cuando jalaba el soldado, la piel se le desprendía. Todo por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por su llaga de amor, por esos azotes, tú y yo tenemos salvación. Porque todo ese castigo lo merecíamos cada uno de nosotros. ¿Sí está conmigo? Pero Dios cada mañana que nos permite despertar y le permite ver a sus hijos, su esposa, su esposo, es Dios teniendo misericordia. Decía el profeta, porque por sus misericordias no hemos sido consumidos. Porque no han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículo 6. Todos nosotros, versículo 6, Isaías 53, 6, lo decía el hermano Giovanni hace 8 días, la oveja perdida. Todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Cada cual que hizo, se apartó mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es nuestra necesidad de un Salvador, de la obra expiatoria de Cristo. Dice que somos como los animales, ¿verdad? Testarudos, necios, rebeldes. Estamos extraviados, hermano. Nos pusimos en contra del camino de Dios para hacer las cosas a nuestro modo. Cada uno de nosotros batallamos con algo, hermano. ¿Está conmigo, hermano? No, yo no batallo con nada, pastor. Es más, yo ni peco. Pues te vamos a tomar una foto y vamos a poner un cuadro aquí gigante para adorarte. ¿Está conmigo, hermano? Fíjese que este es el hermano o la hermana que no peca. ¿Está conmigo, hermano? Todos batallamos con algo. Amén, hermanos. Todos, hermano. Todos batallamos con algo, hermano. ¿Sabes? Como le digo a los jóvenes, no tengas pena de confesar que batallas con algo. Somos seres humanos, hermanos. Amén. Y por eso necesitamos a Cristo
Porque yo sé que como batallo con eso, si me alejo poquito de Él, voy a ir a caer en eso. Y voy a pecar, y voy a defraudar, y voy a hacer cosas, ¿verdad? Que ni siquiera la Iglesia Bíblica Bautista de Rayón va a reconocer y va a decir que anda haciendo este hermanito. Por eso necesitamos estar cerca de Cristo, necesitamos a nuestro Salvador, no alejarnos de Él. Por su llaga de amor, por esos azotes, tú y yo tenemos salvación. Dice que somos así, hermano. Cada uno de nosotros batallamos con algo, pero ese pecado ya no tiene ventaja en mí. ¿Sabes qué pasó cuando recibí a Cristo? Yo ese pecado lo quité del trono. Y ahora puse a Cristo. Amén. Gálatas 2:20. Lea Gálatas 2:20. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Bueno, lo dice de memoria. Gálatas capítulo 2, verso 20. Léalo conmigo, participe en el servicio. Ya estoy terminando. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora sirvo a Cristo y sigo ya no el camino del pecado, ya no el camino del adulterio, ya no el camino de la borrachera, sino el camino de Cristo, hermanos. Amén. Mire, lo decía el pastor José Agüero hace 8 días, el mundo trata de rehabilitar a la gente. ¿Está conmigo? Pero solo Cristo cambia a la gente. Amén. Solo Cristo cambia a la gente. Mire, hermano, cuando estuve en Monte de Paz y trabajaba, el hermano Aurelio nos hizo ir a varios centros de rehabilitación que había, porque nos invitaban. Había un centro de rehabilitación que me dio un miedo como no tiene ni idea. Era una bodega, hermano, no tenía ventanas, no tenía nada. Abrieron la bodega, me metió y me dijo, predíqueles, yo ahorita vengo, y le cerró. Y era una reja, hermano, todos estaban enrejados y prendieron unas luces, eran de color rojo. Yo dije, aquí ya quedé. Pero yo empecé a hablar de Cristo y les empecé a hablar de Dios. Hubo uno que me dijo, ven, dame la mano. Y yo, no. ¿Sí está conmigo, hermano? Pero ¿sabe qué? Agarré mi Biblia y dije, pues en nombre sea de Dios. Y se arrodilló. Me dijo, ora por mí. Batallo, escucho voces y esto y lo otro. Le dije, pídele a Cristo que te salve. Benjamín se llamaba él. Pídele a Cristo que te salve. Hermano, cuando empecé a orar por él, cuando abrí mis ojos y terminé de orar por él, no te miento, pero más de la mitad estaban igual arrodillados orando. Abrió la bodega, me fui y nos dijeron, vuelva la siguiente semana. Vuelva otra vez. Yo ya no volví porque era una ruta que me invitaron, pero ahí el hermano Ronaldo, ahí se quedó y siguió predicando. Pero ¿sabes qué, hermano? La gente trata de rehabilitar a la gente. Pero como hemos visto milagros, hermano, de cómo Dios, cuando viene a una vida, la transforma y la cambia. Por completo, hermano. ¿Sí está conmigo? Porque ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que servimos y adoramos. Un Dios que transforma, hermanos. Dígame, ¿somos los mismos que hace un año? ¿Somos los mismos que hace 5 años? ¿Somos los mismos que hace 10 años, 20 años? Hermano, es solo la gracia de Dios. Es el poder de Dios, hermano, en nuestras vidas. Pero escuche bien, hermano. Ahora servimos a ese Dios vivo y verdadero. ¿Qué hizo el Señor? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan 17, versículo 1. Libro de Juan, capítulo 17, versículo 1. Sígame hasta el 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Juan 17:3, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y este es el propósito de predicar el evangelio y que conozcan lo que Jesús hizo por todos nosotros. Es importante anunciar esta gran noticia. Isaías 53:7. Ahí terminamos. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? ¿Eres tú el Mesías?
¿Eres tú el Hijo de Dios? Le escupían en la cara, lo abofeteaban, lo golpeaban. ¿Está conmigo, hermano? Iba cargando una cruz. Ahora, usted sabe, hay diferentes tipos de madera, hermanos. Amén. Roble, mezquite, no sé. Imagínense el peso de esa cruz. Lo golpeaban, lo azotaban y él no abrió su boca. A pesar de ese dolor y sufrimiento, Cristo nunca abrió su boca para defenderse. Él permaneció en silencio ante sus acusadores. Marcos 15. Mira el libro de Marcos, capítulo 15, verso 2. Marcos 15, verso 2. Marcos 15. Marcos capítulo 15, verso 2 al 5. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿qué dice? Nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ¿qué? Ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El gobernador ahí le preguntaba y al no responder nada, se impactaba por la autoridad que tenía él. Sin hablar nunca para defenderse, solo para glorificar a Dios. Sin duda Isaías 53:7 deja ver cómo fue su muerte, pero no como un cordero indefenso que no podía defenderse, no es así. En el libro de Juan, capítulo 10, del verso 11 al 18, nos deja ver que Dios tenía control de todo. En Juan, capítulo 19, versículo 11 y el 30, Él solo permaneció en silencio y acabó la obra de redención por nosotros. ¿Sí está conmigo, hermano? Hermano, mire, dice la palabra de Dios que cuando fueron por Él, ¿te acuerdas? Judas dice, al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Porque entre los 12, yo creo que entre los 12 se parecían, hermano. ¿Sí está conmigo? ¿Cuál es? Amén, hermanos. ¿Cuál es? Al que yo le dé un beso, ese es. Le da un beso y lo aprenden y sale Pedro, ¿verdad? Le quita la espada a un soldado, le corta la oreja y ya quería ir a agarrarse con los soldados. Y dice Cristo a Pedro, Pedro, esto ahora sí no es, ¿verdad? Así no son las cosas. No podía yo decirle a mi padre que envíe una legión de ángeles y él me salvaría. Pero no es así. Tengo una comida. Y es que mi comida es que un día la gente en Rayón conozca de un Cristo. Es que un día San Luis Potosí, México, y todo el mundo conozca de un Cristo. Que un día la familia Gutiérrez, la familia Niño de Romero, la familia Soldevilla, la familia Montoya, ahí en esa calle, ahí en esa colonia, necesito que ellos un día conozcan de mí, de Cristo, de lo que he hecho por cada uno de ellos. Jesús no fue la víctima de las circunstancias, ni estuvo a merced del poder político o del poder militar. Fue la obra planeada, ordenada del Señor. Dice la Biblia que el Padre quiso quebrantarlo, pero verá la voluntad de Jehová, que será en su mano prosperada. Mira el versículo 10, Isaías 53:10. Con todo eso, léalo conmigo, hermanos. Isaías 53:10. Con todo eso, 1, 2, 3. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. Dice que el Padre quiso quebrantarlo. Está en el Getsemaní el Señor, sudando gotas de sangre, en su humanidad. Amén, hermanos. Era 100% hombre y 100% Dios, y en su humanidad él dice, Señor, viene una copa, decir, no la puedo tomar, estaría mejor. Pero él recuerda a lo que vino. Y él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Esto no fue el triunfo de Satanás o de los hombres, sino la victoria de Jesucristo, hermanos. Mira 2 de Corintios 5:19, mira lo que estaba pasando en ese momento. 2 a los Corintios capítulo 5, verso 19. 5:19 dice la palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al, no tomándoles en cuenta a los hombres que, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué estaba haciendo Cristo cuando estaba muriendo en la cruz? Reconciliando al mundo con Dios. Ahora el cristiano, el que es hijo de Dios y ha aceptado el sufrimiento de Cristo, puede decir todo esto, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas Cristo ha resucitado. Cristo vive, hermano. Él está vivo y Él viene otra vez. Cada vez que Él ve cómo has cambiado, que ahora eres una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, Él dice, valió la pena morir por Antonio. Valió la pena. Estoy satisfecho, dice en el versículo 11 en Isaías 53. Mira cómo ha cambiado. Mira cómo le está echando ganas. Mira esta familia cómo ha cambiado. Mira esta familia, yo la restauré, valió la pena. Amén, gloria al Señor. Hermano, hemos recibido el regalo más grande que es la salvación en Cristo. El perdón de Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Somos perdonados de todas las veces que hemos desobedecido a Dios. Cristo nos ha dado salvación, Cristo nos ha dado vida eterna. Y cuando Dios te perdona, ya no vuelve a ver tus pecados. Son echados a sus espaldas, son echados a lo más profundo del mar, dice la Biblia. Dice Él que nunca más serán descubiertos. ¿Sí está conmigo, hermanos? Hermanos, mire, Cristo murió en esa cruz, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó. Me encanta decirle hasta a la gente cuando gano almas, si Él resucitó, Él también lo puede resucitar a usted y también me puede resucitar a mí. Mire, hermano, este mundo perece cada vez más. No hay nada bueno a veces ya en este mundo, hermano. ¿Sí está conmigo? Gente se quita la vida, ya no quiere vivir. ¿Sabes por qué? Porque no le hay nada bueno en este mundo. Pero cuando uno viene a Cristo, uno entiende que tiene un propósito. Amén. Compartir y hablar a la gente de Cristo. Glorificar al Señor. Ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, etc. Pero también entiende que Cristo está vivo. Él viene otra vez. Y que si Él no viene antes y nos llama a su presencia, vamos a estar para siempre con el Señor. En el cielo, glorificándole, alabándole, sentado en el mejor banquete, hermano, sentados a la mesa del Rey. Un día le veremos cara a cara, hermano. Y vamos a entender tantas cosas que no entendemos hoy en día. El porqué de tantas cosas. Pero un día estaremos con Él cara a cara para alabarle y glorificarle. Pero hasta que ese día llegue, hermano, siga fiel. Camine con Dios, busque al Señor, glorifíquelo, hermano. Este domingo, hermano, es un domingo de victoria para el cristiano. Es un domingo, hermano, donde Él resucitó, se apareció a más de 500 personas, 40 días sobre la tierra y después ascendió al cielo. Pero, hermano, lo importante de la resurrección es entender que tenemos vida eterna, pero que Él nos dejó una tarea: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano, ¿qué sería de nosotros si no lo hubiéramos conocido? Él vive, hermano, y viene otra vez. Amén. Yo le animo, hermano, vamos a terminar, vamos a orar, pero dele gracias a Dios por lo que Cristo ha hecho en su vida, por lo que Cristo ha hecho por usted. ¿De dónde estaríamos si no lo hubiéramos conocido? Cierra sus ojos, vamos a orar.
Soy el hermano Antonio. Esperamos que el video te haya gustado. Recuerda darle like y suscribirte al canal. Comparte con tus amigos. Recuerda que también todos los domingos tenemos servicios de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde.